El vidente, capítulo 3. Visión, el poder que sustenta. Moisés había ascendido al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Había estado allí más de un mes. Abajo en el valle, el pueblo de Israel, recientemente liberado de la esclavitud, comenzaba a preguntarse cuál sería la suerte de su líder. Quizás creían que un animal salvaje lo había devorado o que habría caído de un risco. En cualquiera de los casos, el pueblo fue a Aarón, el hermano de Moisés y su vocero, y lo indujo a hacer un dios, una imagen de oro que fuera delante de ellos. Le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. Aarón tomó oro del pueblo y formó con él un becerro de oro fundido, al cual los israelitas establecieron como su Dios, el que los había sacado de Egipto. Luego el pueblo comenzó a adorar el becerro y a celebrar con cantos y danzas. Le ofrecieron sacrificios quemados y se corrompieron en actos y juegos de lascivia, quizás como los que habían visto hacer en Egipto. En la montaña Dios vio lo que el pueblo estaba haciendo y se preparó para destruirlo, pero Moisés intercedió en su favor. El Señor se ablandó y los perdonó. Moisés descendió de la montaña, confrontó al pueblo y en un gesto simbólico que ilustraba su desobediencia, quebró las tablas de la ley al pie de aquella montaña. Luego destruyó al becerro de oro, viendo que la gente estaba desenfrenada. Éxodo 32:25. Moisés exclamó: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Éxodo 32:26. Cuando todos los hijos de Leví se unieron a Moisés, él los envió a matar a los instigadores y líderes de la rebelión. Al final 3,000 israelitas murieron aquel día. Este incidente del libro del Éxodo ilustra perfectamente la verdad de Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este versículo en otras versiones en inglés dice: donde no hay revelación el pueblo se desenfrena, mas bendito es el que guarda la ley. Algunas otras versiones castellanas, tales como la Biblia de las Américas, usan la palabra visión en vez de profecía o revelación. El punto es claro: sin profecía, sin revelación divina o visión, el pueblo se desenfrena. Se descarría porque no tiene guía, no tiene visión. La palabra de Dios, su ley, provee visión y guía para vivir, y aquellos que la siguen serán benditos. Todos necesitan una visión que los sustente en la vida. William Blake, el notable artista y poeta de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, también fue un visionario. Primero comenzó de niño viendo visiones, que luego continuó por el resto de su vida. Su capacidad visionaria influenció profundamente su vida y obra. En los últimos años, Blake hablaba habitualmente de los temas sobrenaturales de sus pinturas, como estando presentes en realidad en su estudio mientras él los dibujaba. Cierta vez un visitante lo sorprendió muy concentrado en su trabajo de pintar a un modelo invisible. Él miraba y dibujaba y miraba, aparentemente como para capturar su semejanza. No me molesten, tengo a alguien sentado posando para mí, dijo. Pero no hay nadie allí, exclamó el visitante. Pero yo lo veo, señor, replicó Blake orgullosamente. Allí está, su nombre es Lot. Puede leer acerca de él en las escrituras. Ahora está sentado para que yo lo retrate. Algunas de las mejores obras de Blake, tanto artística como poéticamente, fueron inspiradas en las visiones que lo sustentaban. En el año 312 después de Cristo, Constantino y Magencio eran rivales en la pelea sobre quién sería el emperador del Imperio Romano. Ambos hombres y los ejércitos que estaban bajo sus órdenes se lanzaron a la línea de batalla en el puente Milvio, sobre el río Tíber. El día anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión de una cruz en llamas, cuyo contorno se dibujaba contra el sol. En la cruz estaban las palabras griegas Tautoi Nika, que significan con este signo conquistarás. A la mañana siguiente Constantino tuvo un sueño en el cual una voz le ordenó marcar los escudos de sus soldados con Chiro, el monograma del nombre Cristo. Constantino obedeció, peleó contra Magencio y lo derrotó, convirtiéndose así en el emperador de Roma y en el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana. Constantino tuvo una visión que lo sostuvo, lo llevó a la victoria y cambió su vida entera.
Donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18a. El comportamiento desenfrenado conduce a la destrucción. La gente que no tiene visión tampoco tiene metas o propósito, nada por qué vivir, no tiene a dónde dirigirse en la vida y por ende no llega a ningún lado. Como cristianos somos llamados a ser un pueblo de visión. Debemos aprender a ponernos metas u objetivos ante nuestros ojos a donde apuntar. Es solo cuando apuntamos a algo que tenemos la oportunidad de pegarle. El apóstol Pablo puso su mirada en conocer a Cristo, lo cual reconoció era un proceso que llevaba toda la vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3, 13 al 15. Como Pablo, precisamos ser un pueblo de visión. Pongamos nuestra mirada en el Señor y apuntemos a sus metas. La visión que sustentó a Eliseo. Eliseo, que sucedió a Elías en el ministerio profético, era un hombre de visión. Aún desde joven Eliseo tenía mucha hambre de Dios y esta necesidad lo hizo tenaz en perseguir su objetivo. Tenía delante de sus ojos una visión del Señor que lo sustentó en un ministerio aún mayor y más lleno de milagros que el de Elías. Cuando se acercaba el tiempo en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo no se movía de su lado. 3 veces el Señor instruyó a Elías a ir a un lugar específico, Betel, Jericó y el Jordán. 3 veces Elías le pidió a Eliseo que se quedara atrás, pero en cada oportunidad Eliseo se negó a obedecerlo. En el Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto. Las aguas se abrieron y los 2 hombres cruzaron por tierra seca. Impresionado y animado por la tenacidad de Eliseo, Elías quiso saber qué era lo que buscaba. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Y Eliseo dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más le vio. Segunda de Reyes 2, 9 al 12. ¿Qué es lo que vio Eliseo exactamente? Obviamente vio a Elías ser llevado al cielo, porque los versículos que siguen dejan bien claro que Eliseo recibió la doble porción del espíritu que había estado sobre Elías. Sin embargo, las palabras del mismo Eliseo aclaran que vio algo más que esto. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Las palabras Padre mío se pueden referir a Elías, a quien ciertamente Eliseo tenía como mentor y figura paternal. También es posible que Elías en el momento de la unción tuviera una vislumbre de Dios el Padre, o al menos de la gloria que lo rodea, ya que Éxodo 33:20 dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. En cuanto a los carros de Israel y su gente de a caballo, esto puede referirse a las innumerables huestes celestiales que lo acompañaban. Lo que sea que Eliseo haya visto quedó profundamente afectado por la visión y ésta lo sustentó por el resto de su vida. Si recuerdan lo descrito en el capítulo 1, esta no fue la única vez que Eliseo vio un ejército celestial de carrozas y hombres de a caballo. Cuando el rey de Siria mandó su ejército para sitiar Dotán y capturar a Eliseo, el siervo de Eliseo estaba aterrado hasta que el profeta oró para que sus ojos fueran abiertos. Allí fue cuando el siervo vio lo que su señor estaba viendo: carrozas de fuego y caballos rodeándolos. Una vez que el siervo vio el ejército divino, que era invisible en lo natural pero visible en lo espiritual, sus temores se disiparon. Eliseo era un hombre de visión, de revelación, y nunca se deshizo de ella. ¿Qué hay acerca de usted? No conozco la promesa profética que el Señor le pudo haber hablado. Como cristianos tenemos las promesas bíblicas y también las palabras de revelación actuales que son habladas a cada uno de nosotros, las cuales vienen de maneras diferentes. Algunas veces vienen en la quietud del espíritu, otras veces a través de sueños o visiones. Pueden venir directamente de Dios a usted o por medio de alguien que le hablaba lo que ha recibido de parte de Dios. Cualquiera sea el caso, no deseche sus sueños, porque ellos tendrán grandes recompensas. No se quite la túnica de los sueños en presencia de su enemigo.
Sostenga la visión que Dios le ha dado. La visión es un poder capaz de sustentar un pueblo. La visión que sustentó a Jacob. Jacob es otro personaje del Antiguo Testamento que fue sustentado por una visión. Habiéndose escapado de su hogar, huyendo de la ira asesina de su hermano Esaú, Jacob se recostó para dormir en el desierto. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 12 al 15. Durante 21 años Jacob trabajó para su tío Labán, quien además llegó a ser su suegro al casarse con sus dos hijas, Lea y Raquel. Labán era tan engañador y estafador como Jacob. Este había trabajado 7 años para obtener a Raquel como esposa, pero acabó recibiendo a Lea, la mayor. También obtuvo a Raquel, pero tuvo que trabajar otros 7 años más. Jacob trabajó otros 7 años adicionales para tener su propio rebaño y luego volver a su tierra. En el proceso, Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces y trató de engañarlo de muchas maneras. Sin embargo, Dios siempre estaba detrás de la escena guardando la promesa dada a Jacob. Finalmente, cuando Jacob se preparaba para partir, Labán trató de sobornarlo para que se quedara, ofreciéndole pagar la suma que Jacob pusiera. Jacob respondió que el único salario que quería eran las ovejas y cabras manchadas y salpicadas de color, como así también los corderos negros. Labán aceptó inmediatamente. Entonces se apuró a poner todos los animales que entraran en esa descripción al cuidado de sus hijos, los cuales envió lejos, como a 3 días de camino. Parecía que Labán había engañado a Jacob una vez más. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Génesis 30, 37 al 43. Jacob tomó varas frescas de álamo y avellano. El árbol simboliza la autoridad. Los descortezó formando rayas blancas y los depositó cerca de los bebederos de las ovejas y las cabras. Cuando los animales venían a beber, ellos se apareaban, símbolo de intimidad. Enfrente de las varas descortezadas, las crías resultantes salían manchadas y listadas. Jacob hacía esto solo cuando los animales fuertes se apareaban. Acabó teniendo los rebaños más saludables, mientras que los de Labán eran los más débiles. Jacob prosperó grandemente a causa de las ovejas y las cabras que habían nacido de la manera indicada. Obtuvo el resultado deseado porque había una visión frente a sus ojos. Esto ilustra el principio de que la visión es el poder que sustenta. Lo que tengamos enfrente de nuestros ojos es lo que determinará nuestro resultado. La visión que sustentó a Zacarías. Al igual que los libros de Daniel y Apocalipsis, el libro de Zacarías contiene muchas visiones e imágenes apocalípticas. Zacarías era un profeta visionario, cuyas visiones se referían específicamente al tiempo después del exilio babilónico y el comienzo del periodo mesiánico en la historia de Israel. Una de las visiones de Zacarías es el contexto para uno de los versículos más citados del Antiguo Testamento. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima,
y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4, 1 al 7. Un ángel vino y despertó a Zacarías de su sueño profundo. Alguna vez se despertó en medio de la noche y sintió como si una presencia espiritual estuviera en la habitación. Quizás haya sentido la presencia de Dios o su santidad, o simplemente una conciencia de que Dios estaba allí. Debe haber sido lo mismo que le sucedió a Zacarías. Uno de los espíritus ministradores de Dios, según Hebreos 1:14, lo despertó para mostrarle la visión y explicarle su significado. Es la misma manera en que Dios actúa con muchas de sus vasijas videntes de hoy. En su visión, Zacarías vio un candelabro de oro con 2 olivos a cada lado. Su primera reacción fue muy inteligente. Le preguntó al ángel: ¿Qué es esto, Señor mío? Hacer una pregunta es un buen curso de acción cuando ocurre una revelación visionaria. Esta es una lección que aprendí de Zacarías. No importa lo que vea o cuántas veces lo haya visto antes, siempre pregunto: ¿qué es eso, Señor? Tengo confianza que el mismo Dios que me mostró la visión es el que me dará la interpretación. Aun cuando el ángel le preguntó específicamente: ¿no sabes qué es esto?, Zacarías le respondió con humildad: no, Señor mío. Si Zacarías no hubiera respondido con humildad y apertura de corazón, probablemente no hubiera sacado mucho en limpio de aquella situación. Las personas que creen saberlo todo no hacen nada más que impedirse a sí mismos aprender cosas nuevas. Hace algunos años, cuando era joven en estos caminos del Señor, yo y algunos otros conmigo pasábamos tiempo en la casa del vidente Bob Jones. Él nos contaba algunas cosas raras e interesantes que había visto, pero al final siempre nos hacía la misma pregunta: ¿lo entendieron? Ponía su semblante impasible y esperaba la respuesta. Nosotros asentíamos con un movimiento de cabeza y decíamos: sí, por supuesto que lo entendimos. Después, al regresar en nuestros automóviles, charlábamos entre nosotros y nos preguntábamos: ¿vos lo entendiste? Sé que me perdí de aprender un montón de cosas por no tener la humildad de decir que no, pero he cambiado. Ahora respondo más como Zacarías. Finalmente, la visión dada a Zacarías tenía que ver con un mensaje para Zorobabel, el oficial civil a cargo del remanente de exiliados bajo cuyo liderazgo el templo de Jerusalén sería reconstruido. La palabra del Señor a Zorobabel era: no por fuerza, sino por mi espíritu. Era un aliento para él y para todos los exiliados que una nueva era estaba comenzando, una era caracterizada por el obrar del Espíritu de Dios en poder y el día de la llegada del Mesías. Una nueva etapa del Espíritu estaba a las puertas. Esa era la visión que sustentaba a Zacarías y, por extensión, a Zorobabel y a todo el remanente del cautiverio. Esa visión los animaba y motivaba a reconstruir el templo de Jerusalén y también los muros de la ciudad y la ciudad misma, que había sido destruida por los caldeos. La visión puede sostener a un pueblo y la humildad es la clave que libera el entendimiento. La visión que sustentó a Daniel. Daniel era un profeta que regularmente se movía en el plano de las visiones. Esencialmente, las visiones pueden ser clasificadas en 2 categorías: internas y externas. Una visión interna es lo que a veces llamamos impresión o imagen mental. Vemos la imagen con el ojo de nuestra mente, pero la imagen misma viene del Señor. Una visión externa es lo que llamamos una visión abierta, donde vemos la visión con nuestro ojo natural, pero frecuentemente superpuesta a lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo natural. Daniel se movía con ambas. En el 7º capítulo del libro que lleva su nombre, el profeta registra un resumen de una visión gráfica y poderosa que él recibió cuando estaba una noche en la cama. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7, 2 al 4.
Estos versículos contienen dos frases importantes que nos ayudan a comprender el éxito de Daniel como profeta. Miraba yo y estaba mirando hasta que. Tan pronto como la visión comenzó, Daniel miró buscando su significado y siguió mirando hasta el final. Uno de los peligros de los cuales me conciencié al avanzar en mi trayectoria con lo profético es lo que yo llamo fijación de la revelación. Impresionarnos tanto con lo que estamos viendo que dejamos de mirar. Nos compenetramos tanto en las imágenes en sí mismas que dejamos de mirar y no avanzamos hacia el significado. Es como si pensáramos que la visión es un fin en sí misma y no un instrumento a través del cual Dios quiere enseñarnos algo. Daniel no se dejó atrapar por la fijación de la visión. A través de todo el curso de la revelación dice, seguí mirando. Estaba determinado a permanecer alerta hasta el final para entender por completo lo que Dios le mostraba. En su visión, Daniel vio una sucesión de 4 bestias levantarse del mar. La primera era como un león con alas de águila. Las alas fueron arrancadas, el león se paró sobre sus 2 pies como un hombre y le fue dada una mente humana. Enseguida vio una bestia como un oso, a quien le fue dada la orden de devorar mucha carne. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, y le fue dado dominio. Daniel siguió mirando y vio a la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Daniel 7:7. Además tenía 10 cuernos. Mientras Daniel continuaba mirando, otro cuerno pequeño creció y arrancó 3 de los cuernos anteriores y tomó su lugar. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Lo que Daniel presenciaba aquí era un resurgimiento de las fuerzas del mal. Él no dejó el asunto allí, sino que siguió mirando hasta que la visión finalizara, porque la visión es lo que sustenta al pueblo. Daniel quería seguir mirando más allá del despliegue del mal para ver la respuesta del Señor ante aquello y no fue defraudado. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Daniel 7:9-14. Sin dejarse impresionar por la visión de lo que el mal iba a hacer, Daniel siguió mirando para ver algo mayor, una revelación superior. Él no cedió a la tentación de la fijación de la revelación. Daniel no paró de mirar hasta que tuvo la visión del Hijo del Hombre y su reino extendiéndose sobre toda la tierra. Como Daniel, nosotros también vivimos en un tiempo en donde el mal ha resurgido. Es por eso que necesitamos una visión que nos sustente como pueblo, una visión que nos muestre claramente cómo las promesas de Dios son mayores que todo el poder del diablo. Seamos entonces un pueblo de visión que no perece, sino que camina en la búsqueda apasionada del Señor. También seamos capaces de sostener delante de nuestros ojos una visión consumidora del Hijo del Hombre y el anciano de días sentado sobre su trono. Mantener nuestra visión en el Señor clara delante de nosotros nos sostendrá en las muchas pruebas de nuestra vida y ministerio. Buscando la visión que nos sustenta. A través de los años me he convencido de que en la vida cristiana hay al menos 2 cosas ciertas: Dios nunca cambia y nosotros siempre cambiamos. Nuestra vida como cristianos es una transición continua de un lugar a otro, de un nivel a otro, de una comprensión a otra. El propósito de la luz espiritual es conducirnos al cambio y al crecimiento. Cuanta más luz tenemos, más cambios experimentamos, y cuanto más cambiamos para mejor, más somos llevados a nuevos niveles de gloria. A menos que vivamos en constante transición, nos detendremos en algún lugar y allí nos asentaremos.
La vida cristiana es una vida sin fronteras. Dios no nos llamó para acampar en un lugar, sino para ser peregrinos. Este es el punto que Pablo enfatiza en su primer capítulo de Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1, 17 al 19. Cuanta más iluminación tengamos, más abiertos estaremos a recibir sabiduría y revelación, y podremos desarrollar un entendimiento mayor acerca de la esperanza de su llamado, de la gloria de su herencia y de la supereminente grandeza de su poder, así de cómo se aplica a nuestras vidas. Cierta vez, hace algunos años, estaba en un tiempo de transición turbulento y buscaba la guía del Señor. Diferentes voces y personas me hablaban queriendo que me uniera a su equipo o hiciera tal o cual ministerio. Estaba sumamente confundido, simplemente no sabía qué era lo que el Señor quería que hiciera. Una mañana en que me había levantado temprano para buscar al Señor, tuve una experiencia inolvidable. Aunque me encantan las experiencias, no baso mi vida sobre ellas. Mi vida está basada en la palabra de Dios, en la oración y en Jesús, la roca de mi salvación. Las experiencias son simplemente la cobertura de la torta, pero qué deliciosa cobertura. Mientras oraba en el sofá esa mañana, miraba a través del vidrio de la puerta corrediza cómo el sol se filtraba. Por un breve momento, un rayo de sol que pasaba a través de la persiana me golpeó la frente y un pensamiento vino a mi mente: te daré un haz de luz de revelación. En ese momento toda mi confusión se disipó, no vi nada ni tuve ningún conocimiento interior de cuál iba a ser mi decisión. Mi espíritu simplemente descansó en la confianza de que el Señor me lo estaba revelando. ¿Cuál es la esperanza del llamado del Señor en su vida? Pídale a Él que le dé una visión de ella y no pare hasta conseguirla. Siga mirando hasta que la vea. No busque solo un proyecto o algo para hacer, busque una visión de Él. Ore para que los ojos de su corazón sean iluminados y su visión espiritual sea realzada. Pida que un rayo de luz de la revelación de Dios penetre en su espíritu para que pueda conocer la esperanza y la expectación de lo bueno para su vida. Recuerde que lo que tenga enfrente de sus ojos es en lo que se convertirá. Presente sus ojos, su mente, su corazón, su ser por entero al Señor y pídale que le conceda el espíritu de revelación. Pídale a Él la visión que lo sustentará.